Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este webinar en el que, como sabéis, vamos a abordar la casuística, un poco la palabra de moda, el verifacto. Me acompañan, como habéis visto, a mi izquierda, como no puede ser de otra manera, mi compañero Javier Ruiz, director de proyectos. ¿Qué tal, Javier? Hola Juanjo, muy bien. ¿Y tú? Perfecto. Y mi compañero Francisco, que tiene que estar entre los asistentes. Buenas, Francisco, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues ahí echando de menos no estar con vosotros hoy. Ya sabéis que estoy terminando de colear con el COVID, así que en vista de la prudencia y no pegároslo, estoy aquí en remoto, pero que sepáis que voy a participar como uno más en esta conferencia. Perfecto. Por cierto, mi compañero Francisco, Paco, cariñosamente, que es el director de desarrollo de negocio. Nos hemos traído quizá los dos perfiles más apropiados para contarnos un poquito sobre el Verifacto, qué es, en qué consiste, qué consecuencias va a tener y demás. En línea con esto, me gustaría, pues, primera pregunta, un poco abrirla a debate, que nos contéis cada uno desde vuestra perspectiva, quizá desde una perspectiva más de ventas y proyectos, qué es el Verifacto a grandes rasgos. Pues bueno, Bueno, Juanjo, si quieres, empiezo yo, o quieres empezar tú, Paco, que me ha dado la impresión de que te interrumpía, perdón. bueno, no, adelante, Javier. Siempre te he considerado un maestro, así que ahora me parece feo cortarte la palabra. Adelante. Pues mira, el Verifactu básicamente en el marco de la ley antifraude que se estuvieron publicando, pues, bueno, empezaron ya hace años, en el año 2017, pero se han ido evolucionando hasta incluso en el marco de la pandemia. Se requiere, o sea, por parte de la agencia tributaria se va a requerir un software de autenticidad a la factura. Básicamente este software en lo que consiste es que vamos a tener la obligación a partir del 1 de julio de 2025 de subir las facturas a un portal de Hacienda, que bueno, ahora más adelante comentaremos un poco cómo funciona, pero vamos a tener la necesidad de subir todos los datos registrales de la factura a verificar esos datos y nos va a devolver, perdón, un código de autentificación de dicha factura. Ese código será en formato QR que nosotros tendremos que imprimir en dicha factura. Eso es un poco lo que viene a ser el Verifactu, que entraré luego en más detalle y pues, explicaremos un poco la situación actual, que es un poco peculiar, y iremos viendo pues cómo funciona. Correcto. Pues sí, efectivamente, el Verifactu es lo que ha dicho Javier. Creo que no podría ponerle un solo punto a lo que ha dicho Javier y tened en cuenta que entra, si no me falla la memoria, Juanjo, corrígeme si me equivoco, entra en julio de 2025, ¿no? Era cuando estaría de puesto o de obligado cumplimiento. Bien, hay cosas que tenemos que tener claras, ¿de acuerdo? Que todavía no están cerradas al 100%. Las especificaciones, como ha dicho Javier, ¿de acuerdo? Tendremos más adelante a lo largo de la reunión espacio para hablar quizás de estos pequeños puntos o flecos que todavía les falta por terminar a la normativa. Claro, exactamente. De hecho, corrígeme, Javi, que estás más un poco en el frente de proyectos. El Verifactu iba a entrar en vigencia el año pasado y se postergó o Sí, algo así. en un primer momento, me bailan las cifras ya, pero se supone que iba a entrar a mediados del año 2022. Fue el primer intento que se hizo. Lo que pasa es que con todo el tema de la pandemia no se pudo. O sea, a nivel legislativo no se pudo. Y se ha ido posponiendo. De hecho, ya parece que esta vez sí es la vez de... Esta sí que es la buena. De hecho, el 4 de enero, si no me baila, el 4 de enero del 2024 se aprobó un preborrador técnico, Eso es una correcto. orden, una ministerial, si no recuerdo, déjame que lo tengo creo que aquí, a ver, un segundo, para no equivocarme. Se aprobó o sea, está esto de orden ministerial para aprobar los requisitos técnicos. Lo que pasa es que todavía ese proyecto aún no se ha aprobado, es decir, todavía no está en el BOE. Hasta que no esté en el BOE, pues obviamente los plazos no empiezan a cumplir, pero si todo va bien, debería estar como muy tarde 9 meses antes del 1 de julio de 2025. Perfecto. Siguiente pregunta, yo creo que es la que a gran parte de los que estamos en esta sala hoy nos preocupa. ¿Se va a adaptar Odoo al tema del Verifactu? Bien, Bueno, aquí, bien, eso es aquí una Paco, ¿qué pregunta decimos? ¿La excelente. verdad o la verdad?
Bien, lo que nos han dicho es que cuando esté obligado literalmente la posición oficial de Odoo, es que las versiones más actualizadas de Odoo, cuando entre en vigor por normativa oficial de Odoo, va a estar. Luego, por no confirmado, nos han dicho que puede que esté la 17 o que estará la 17, ¿de acuerdo? Pero lo que sí se ha comprometido Odoo es que la última versión, la que entre en el año de Verifactu, sí estará disponible el Verifactu. Luego, nosotros tenemos ciertos canales con los que nos han comentado que es posible o que se va a intentar que también versiones como la 17 también cumplan con esta normativa. Perfecto. Más allá de un tema de comunicación directa con lo que es la EAT y demás, ¿qué más requisitos, y el tema del QR que hemos comentado, exige Hacienda referente al Verifacto en cuanto a transparencia? Y demás? Pues mira, lo primero que nos va a exigir Hacienda es, lo primero que nos exige, y ya no es el Verifacto, sino que es la ley que salió en el año 2023, que luego esta ley que salió del tema de software, del tema de antifraude para el tema de software, de que no pueda haber, por ejemplo, un doble registro, una opción del registro. Básicamente el Verifactus viene a hacer cumplir esa norma que a día de hoy, por la realidad es que todavía no se está cumpliendo del todo, muchos software todavía puedes editar registro y demás. Básicamente, Hacienda lo que pretende es que una vez emitida la factura, esa factura no se pueda modificar jamás. Entendiendo cómo modificar esa factura, modificar bases, simplemente tenemos que usar un procedimiento de rectificación de factura o procedimientos habilitados en nuestro plan general contable. Es decir, lo de modificar la factura tan alegremente como se ha hecho hasta ahora, ya se acaba, porque además la comunicación tiene que ser inmediata, con lo cual, en el momento que yo emita la factura, antes de mandarla al cliente, debo indicar a Hacienda esa factura y yo generarme el código QR y yo generarlo en la impresión. Además, en el año 2025 también se pretende impulsar el tema de la factura electrónica. Básicamente es que la comunicación entre distintas empresas, ya a día de hoy con la administración prácticamente es obligatorio, pero que la comunicación entre empresas también se haga mediante factura electrónica. Siempre vamos a tener la potestad de poder generar un PDF o de poder imprimir la factura, pero lo que pretenden es que los sistemas se comuniquen entre ellos. Sí, más en detalle en todas las normas Como quieras, que hay. yo O venía si a no... escucharte, te hemos traído para eso. Ah, bueno, pues ya está. Pues bueno, básicamente, pues una de las cosas que nos va a proporcionar el Verifactus es la inalterabilidad del registro. Básicamente, una vez que nosotros subamos, le vamos a tener que notificar los datos del emisor, los datos del receptor, los productos que vamos a vender también se van a notificar, si son productos o son servicios, los tipos impositivos, las posiciones fiscales. Y en una segunda iteración del Verifactus van a querer también que les comuniquemos el estado de pago de la factura, ¿vale? Eso todavía está, de hecho viene en el borrador, que en un primer momento no será de obligatorio cumplimiento, pero más adelante sí. Además, el Verifactus viene a instalar un portal de Hacienda para que los empresarios y profesionales puedan registrar la factura sin sin la necesidad de un RP. Que eso, por ejemplo, a día de hoy lo tenemos con el sistema de información inmediata. Tú puedes entrar a Hacienda y registrar la factura. No tienes por qué tener un RP que te registre la factura automáticamente. Ahora, si facturas a lo mejor 1.200 facturillas al día, pues entrar... Es complicado, ¿no? Sí, que a le vamos a 1.200 echar un facturas al rato día. a subir factura. No, Claro. al final es lo que te digo. Al final, eso Hacienda pone un portal a disposición, a lo mejor de autónomos, empresas muy pequeñitas, alguien que haga a lo mejor 10, 11 facturas al mes, te lo puedes permitir. Una persona que emita 1.000 facturas al día, pues no te puedes permitir subirla al portal a mano. Además, los portales de Hacienda, como todos conoceréis ya, los farragosos que son. Se puede subir una factura sí manualmente, pero te aseguro que es mucho más rápido hacer una factura en Odoo que hacerla en el portal de Hacienda, que además me han tocado los dos casos y en el portal de Hacienda son 20 minutos por factura. En Odoo es un botón. No, sí, tal cual. No sé, Francisco, si quieres añadir algún punto a lo que ha dicho Javi, abrirle un poco de debate. Pues no, en este caso estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto, sigo la línea de que habrá casos microempresas en las que no tendrá sentido, ¿de acuerdo? O que será factible, como ha dicho Javier, de que lo hagan manualmente, pero la mayoría de empresas
tendrán que recurrir a sistemas automatizados que conecten con el sistema y cumplir así la legislación. Aunque ha dicho Javier que esto ya se ha retrasado varias veces, aquí quería hacer un poco más de énfasis. Nos consta que este año o esta fecha límite sí es la buena, ¿de acuerdo? Que no es poco probable que se retrase más porque ya no es algo que venga ni siquiera del gobierno de España, ya es algo que viene más de arriba de la Unión Europea y fallar a esos compromisos pues, acarreará consecuencias para España, con lo cual dudamos que este caso se retrase más de lo que ya se ha retrasado. Realmente lo sabremos, o sea, es decir, yo no creo que se retrase, sinceramente, pero realmente lo sabremos a 9 meses del 1 de julio. Es decir, porque el Real Decreto que aprueba el tema del Verifactu especifica claramente que tiene que haber 9 meses para que los sistemas informáticos no tengan tiempo a preparar, con lo cual, si a 9 meses del 1 de julio, que sería octubre, final, ¿no? Octubre, sí. Octubre, si en octubre no tenemos publicado si en octubre no tenemos publicado la orden ministerial que regula la parte técnica, tendrían que posponerlo. No creo, porque de hecho desde el 4 de enero tenemos el borrador. Ese borrador sufrirá algunos leves cambios, pero no. Es cierto que todas las empresas tecnológicas estamos esperando a que finalmente salga el definitivo, porque al final no te vas a poner a programar algo que no sabes si puede cambiar en el futuro. Claro, además, desde un punto de vista puramente más contable, viene muy en línea. Creo que aquí ya me conocen varias personas, siempre soy Mr. Reglamento, Mr. Contabilidad, Mr. Real Decreto. Viene muy en línea con la normalización contable y normalización fiscal que un poco está persiguiendo la UE en los últimos años. Por ejemplo, normalizar el tema del IVA, que sabéis que no existe un reglamento realmente que normalice el IVA en Europa. El Plan General Contable actual lo que hizo fue intentar normalizar al máximo posible la contabilidad a nivel europeo, por lo menos la continental. Sabéis que los anglosajones hacen un poco las cosas como les viene en gana y siempre son diferentes, pero bueno. Perfecto. Javi, ¿qué experiencia tenemos o qué situaciones similares hemos vivido a la implementación del Verifacto? Por ejemplo, se viene a la cabeza el Ticket Buy. El Ticket Buy. De hecho, claramente. El Ticket Buy es el Verifacto. Es decir, el Ticket Buy que hay en las 3 diputaciones del País Vasco, básicamente el Verifacto. De hecho, ellos lo iniciaron hace ya, no sé si hace ya 4 años, me suena que sí. Ya me falla la memoria, estoy abuelillo cebolleta. El Ticket Buy es lo mismo que el Verifactu, lo que pasa que implantado en las haciendas forales. De hecho, al final los navarros no lo hicieron, pero básicamente las diputaciones del País Vasco lo tienen hecho. Al final no es más que subir unos datos, los datos de la factura para tú recibir un código QR y básicamente no puedes emitir la factura hasta no haber recibido el código QR. Perfecto. De hecho, ahí hay un tema muy interesante, de acuerdo, de que lo han dicho, porque como bien ha dicho Javier, los borradores ya están, borradores que siguen sufriendo cambios, ¿de acuerdo? Que además han subido una versión hace relativamente poco, como ha dicho Javier, y entendemos que antes de octubre ya pondrán la final. Pero siempre han habido flecos en todos estos sistemas. De hecho, me consta que Javier Ruiz ya es conocido en las agencias forales vascas porque el equipo de proyecto de Nanovay ha sido uno de los que ha arreglado o más ha solucionado incidencias que tenían los conectores de Ticket Bay oficiales. Es que lo conocen ya en la administración. Llama al de Nanobytes. Eso no sabemos, Paco, si es bueno o es malo. Que te conozcan en Hacienda. Que te conozcan de Hacienda, yo nunca he tenido claro si es bueno o malo. Bueno, en mi caso, en mi libro sí es importante porque somos de los pocos partners que se ha ocupado de arreglar ese problema, que no se encuentren sorpresas desagradables como se han encontrado con los resultados de impuestos que se han encontrado algunos clientes. Obviamente, prefiero 1000 veces que a Javi lo maldigan si quieren en el Ticket Bay, que sé que no es donde tributa, ¿de acuerdo? Antes de que un cliente nuestro tenga la desgracia, como nos pasó en alguna ocasión, un cliente que le solucionamos una papeleta muy importante. No sé si puede o sería posible dar un poquito más de detalle del caso de un cliente de que por fallos del conector tuvo ese problema y cómo lo solucionamos. Creo que... Pues mira,
Básicamente la complejidad, el problema que tenemos en España es la complejidad que tenemos a día de hoy en cuanto a la cantidad de planes generales que tenemos, la cantidad de situaciones especiales, que si regímenes de bienes usados, que si regímenes para agencias de viaje. El problema que tenemos es que tenemos muchísimas posiciones fiscales y tenemos mucha casuística a la hora de facturar. ¿Qué es lo que provoca tanta casuística? Pues lo que provoca es que tú al final, cuando programan un conector o se programa un conector, lo programamos para el 95% de los casos. Y ese 5% que siempre se nos queda atrás, ese 5% es el que realmente da problemas. En este caso, por ejemplo, nosotros en el tema del ticket buy tuvimos un problema que además no solo lo teníamos nosotros, pero teníamos incluso otros software que no son de Odoo. Y es que básicamente una modificación de Hacienda donde durante mucho tiempo las inversiones del sujeto pasivo no había que notificar la cuota deducible. ¿Vale? Y entonces, pues se subían las facturas. Si no recuerdo mal, a finales del 22 hacen una modificación a Hacienda y empieza a exigir que todas las inversiones del sujeto pasivo, que al final es una operación que sí está sujeta, lo que pasa que básicamente yo no percibo el IVA por esa operación, pues básicamente en ese momento hacen una modificación, los software no se actualizan, no acaban de coger o no acaban de captar lo que estaba pidiendo Hacienda, que de hecho se tuvo que modificar tanto el sí como los ticket buy. ¿Y cuál es el problema? Pues que tienes un montón de facturas de las cuales no te podías hacer la autoliquidación de la inversión del sujeto pasivo porque no las había subido de forma correcta. A eso le añadimos que Odoo hay que diferenciar cuando nosotros registramos una factura. Hay que registrar. Están los errores de formato en la factura, es decir, he emitido mal la factura, pues me he equivocado de los datos fiscales, me he equivocado en el artículo, Fecha de factura, lo que sea, ¿vale? Y por otro lado están los errores registrales de la factura, es decir, una factura que yo he emitido bien, pero esa factura a la hora de registrarla en el portal es un error. Eso en el País Vasco el método se llama Fucendu, que básicamente lo que hace es una factura que yo he emitido bien, pero que a la hora de registrarla he cometido un error, modificarlo. Eso básicamente pues, me permite modificar, por lo mejor, posiciones fiscales, cuotas, me permite modificar muy poquitos datos y además queda registrado esa modificación a nivel de Hacienda. Y esa modificación lo que me permite es, en un momento dado, donde yo no tengo que emitir una rectificativa porque la factura está bien y mi cliente tiene una factura que cumple con toda la normativa legislativa, yo luego la he declarado mal. Pues eso, por ejemplo, un cliente se encontró pues, con un problema en los primeros 6 meses de que Hacienda no devolvía el IVA de los 6 meses de las autoliquidaciones, le seguía cobrando el IVA y claro, cuando nosotros llegamos nos dimos cuenta, bueno, no sé cuántas reuniones y conversaciones tuvimos con la Diputación, en este caso de Álava, y estuvimos hablando con ellos en contacto hasta que conseguimos arreglarlo y conseguimos que a este señor pues, le liquidaran todo el IVA pendiente, que era un buen pellizco. Luego hemos tenido otros clientes que han tenido problemas parecidos o, por ejemplo, tenemos clientes que, por ejemplo, cometían errores ellos a la hora de registrar las facturas y a la hora de, sobre todo, de identificar dentro del programa esas facturas, con lo cual la factura estaba bien emitida, pero como estaba mal identificada en el programa, no se subía de forma correcta. Pues vuelve otra vez con el Fucendu a modificar una factura bien emitida, pero mal registrada en nuestro programa, a consecuencia mal registrada en el ticket. Efectivamente, esto nos paramos aquí a explicaros porque bueno, a nivel técnico, ¿de acuerdo? Si no me falla la memoria, encontramos muchas similitudes con en la causística de TicketBase con la que van a implantar con Verifacto. Así que toda la experiencia que ya hemos recabado a lo largo del tiempo con TicketBase nos va a ser muy útil. Nos va a ser muy útil para evitar cualquier tipo de problema en la ejecución de Verifacto, ¿de acuerdo? Porque todas estas causísticas ya tendremos, aparte de que, por supuesto, todos nuestros desarrollos contables, como quizá entremos un pelín más adelante, están auditados, ¿de acuerdo? Por un jefe de inspectores de Hacienda, con lo cual ya de base vamos a tener una seguridad muy alta de que tus facturas se van a registrar correctamente en Verifacto. Pero ya entraremos más adelante en ello, ¿de acuerdo? Y
Y creo que toda esta base, de acuerdo, de experiencia que hemos recibido con TicketPay, incluso con cosas que parecen muy lejanas, pero este tipo de funcionamiento me recuerda mucho al de la Hacienda Mexicana, al sello de la Hacienda Mexicana. O sea, es decir, me recuerda un montón en un antiguo proyecto que tuvimos y es muy del estilo, todo el timbrado, que era el término correcto. Al fin y al cabo son sistemas que beben unos de otros, de acuerdo que técnicamente tendrán sus particularidades más arriba, más abajo. El programa tiene que ser fiable para vosotros los clientes, tiene que estar afinado con partners como Nanobytes y por supuesto vais a poder llevar toda vuestra facturación al corriente de la ley con Nanobytes y Odoo, por supuesto. Bueno, y Paco, ha hecho referencia a la experiencia que hemos tenido. Yo voy a hacer una pregunta además en tono de broma, como siempre en los webinars. La vas a tener hoy. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo de difícil ha sido la implementación tanto del Ticket Buy y del sí? Y esperéis que sea del Verifactu. Dicho de otra forma, ¿cuánto pelo más esperáis perder con la implementación del Verifactu? A mí ya me queda poco. Ya hay poco que perder, Juanjo. ya todo ganancia. Preocúpate por el tuyo, creo yo. ¿Eh? No, yo lo di por perdido también, Paco. Mira, en esta pregunta te voy a responder a esta pregunta y a otra. A ver, mira, lo primero, nosotros ya hace tiempo tuvimos la necesidad de decidir cómo afrontábamos estos problemas. Y lo que hicimos fue dentro del equipo especializar a 2 o 3 personas en sí y en Ticket Buy. Todo el equipo conoce perfectamente cómo se implanta Ticket Buy y todo el equipo conoce perfectamente cómo funciona Ticket Buy, pero luego tenemos 3 personas especializadas que además de saber cómo funcionan, por desgracia, y no es un trabajo que yo muchas veces lo digo, que nosotros no somos asesores fiscales del cliente, pero hemos tenido que aprender a bucear, por ejemplo, en los portales y, por ejemplo, en el caso del TicketBuy, tener que aprender a cruzar los datos que hay en TicketBuy con los datos que hay en Odoo, incluso con los datos que hay al sí, porque tú luego, cuando tienes obligación de estar en el sí, el TicketBuy vuelca esas facturas al sí. Y a veces en el volcado ha habido errores que ni siquiera son nuestros, que esos son incluso de la Diputación. Pues tenemos 3 personas especializadas que conocen perfectamente los portales de Hacienda y que además a veces nos tenemos que entrar con el cliente, o sea, que el cliente nos comparta su pantalla, que entre con su certificado digital y comparar lo que me han notificado en Odoo con lo que ha notificado Hacienda y entonces le detectamos el error. Decimos, pues mira, te está saliendo, por ejemplo, por una S1 cuando tiene que salir una S2 porque te has equivocado, por ejemplo, al poner el impuesto. Has puesto bien la posición fiscal, pero el impuesto no lo has puesto bien. O me has tocado la configuración y le has indicado a Odoo que lo notifique como una S1 en vez de una S2, por ejemplo. No sé si era esa la pregunta, la verdad. Más o menos. Me he enrollado. Lo del pelo no me lo has respondido, pero bueno. No sé, Paco, si quieres añadir algo. Creo que, bueno, tú ya cuando empezó el tema del Ticket Buy no estaba en el departamento de proyectos, ¿verdad? No, creo que no. Yo ya había pasado a hacer, bueno, el trabajo que hacías tú ahora en estos momentos, que yo qué sé, es A muy mejor chulo, la vida, verdad. Paco, a mejor vida, dilo. Bueno, habría que Tiene sus discutirlo. días, tiene Eso sus se días. puede discutir en sus días. A mejor vida es cuando se muere la gente, Paco, por si no. Ah, vale. Por si no lo habías pillado. Nada, es que ya sabéis, me estáis pillando bajo de forma. Ya sabéis que esto del COVID me tiene la cabeza como un bombo. Bueno, no sé qué criterios seguisteis, porque has comentado, por supuesto, todo el equipo conoce Ticketbuy, conoce el sí, sabe cómo implantarlo, pero para elegir a estas personas, estos project managers que van a cumplir el rol de expertos, ¿qué criterios se siguió? ¿Expertos en contabilidad? ¿Se hizo un perfil más técnico? Nosotros, como tenemos un equipo multidisciplinar, lo que hicimos fue coger una persona técnica, una persona de un perfil de más índole técnico y dos perfiles de lo que antiguamente eran empresariales, es decir, del doble grado, gente que tiene bastante conocimiento de empresa y en fiscalidad, y los formamos en la parte técnica de cómo funciona el ticket buy en la llamada. Nuestro equipo puede coger una llamada, un XML y lo interpreta perfectamente sin ser programadores, ellos interpretan el XML y saben exactamente lo que le estamos declarando a Hacienda y dónde puede estar el error. Perfecto. Al final, todos estos XML tienen un formato, una estructura que si sabes navegar por ellos, sabes extraer la información prácticamente a ojo y sin el prácticamente. Pero ¿cómo es una implementación cuando dentro del libro de cliente, que yo creo que casi todo el mundo conoce, que es llegáis a los requisitos y encontráis sí, Verifactu, facturación electrónica, Ticketbuy, se diferencia? Creo que me explicas cómo es la implementación y si se diferencia mucho de una implementación que no incluye esta funcionalidad.
A ver, la principal diferencia es que a día de hoy los que no tienen esos requisitos legales tienen más libertad en el programa para hacer cosas que a lo mejor ya la ley no las ampare. La realidad es que si nos adherimos a lo que dice la legislación actual, no debería de haber diferencia, porque tú después de haber emitido una factura no puedes cambiarla, etc. Lo cierto es que la gente que no está en TicketBuy, que no está en Verifactu, no, tienen más libertad en el sistema. La mayoría de veces, la mayoría de llamadas es me he equivocado al declararla, me he equivocado al hacer la factura. ¿La puedo modificar? La respuesta es no. Y entonces el cliente siempre dice, pero seguro que no, pero si me he equivocado, si no es nada, si mira, tú fíjate la tontería. Y la respuesta al final acaba siendo, mira, lo siento, emite una nueva, rectifica la que tiene y emite una nueva. Pero la realidad es que no debería de ser. También es verdad que nosotros cuando estamos con temas de Ticket Buy, le hacemos mucho hincapié al cliente, por ejemplo, ponemos, por ejemplo, una doble validación para la factura, para que cuando hay clientes, por ejemplo, que se equivocan mucho, pues que el que emite la factura y una segunda persona entre a revisar la factura y la valide. Pero si es lo que os digo, cada vez que validamos la factura, esa factura se tiene que comunicar a Hacienda. Si se comunica mal, pues ya tenemos un problema. Pues yo creo que haciendo una reflexión, si algo nos ha aportado este tema, es no tener que justificarle más a un cliente por qué no se borran facturas. No sé en proyectos, pero por lo menos en ventas, no sé tú, Paco, pero Sí, sí. oye, pues esto, no se borran facturas porque no te deja 100. Haciendo demos es algo que sí que nos han preguntado alguna que otra vez. Pero también hay que tener en cuenta, eso hace un tiempo era. Hay una cosa que nosotros, Javier y yo, que llevamos más años en esto, antes, ¿de acuerdo? Y esto me lo contó Javier, o al menos recuerdo yo que me lo contó Javier, si me he equivocado me lo dice, a un inspector de Hacienda lo que le chocaba era ver muchas rectificativas, levantaba la ceja y decía, aquí pasa algo raro, ahora es al revés, ahora si no tienes rectificativas dicen, miau, aquí ha pasado algo, ¿de acuerdo? Demasiado limpia tu contabilidad. Demasiado limpia, o tienes los mejores administrativos del mundo o aquí me la estás haciendo. Así que ha cambiado mucho todo esto, ¿de acuerdo? Y cada vez va a ser a menos. Los empresarios están cada vez más concienciados de que esto es un paso que se va a tener que dar, ¿de acuerdo? Se va a tener que dar. Y luego también esto ahora se ve como una molestia, ¿de acuerdo? Como una pega, otro impedimento burocrático. Que te ponen, pero creemos que esto a medio largo plazo, ¿de acuerdo? Va a ser incluso una ayuda para las empresas para la hora de que no van a tener que preparar tantos informes financieros, tantos problemas con las declaraciones de Hacienda. Todo esto al final agilizará todos los procesos, más allá que de que ahora cueste un esfuerzo extra. Veo que hay bastantes invitados que están lanzando preguntas, ¿de acuerdo? Al final de la sesión dedicaremos unos minutitos a responderlas. Podéis ir lanzándolas cuando queráis, pero no empezaremos a contestar preguntas hasta el final de la misma. Es más, os invito a que lancéis todas las que queráis, que para eso estamos. Pues sí, podemos seguir cuando queráis. Perfecto, gracias por el apunte, Paco, que se me ha olvidado comentar el tema de las preguntas por el chat. Me he tomado los antihistamínicos esta mañana y sigo todavía un poco, un poco Estamos que nos ha guiñado un tuerto, Vaya, ¿eh? vaya equipo, macho. Sí, sí, sí. No hacemos uno bueno, ¿eh? Soy el único Entre, soy el único que entre todo está el medio normal y ya me departamento conocéis. sale uno que respira bien. Perfecto. En el caso de un cliente que esté arrancando ahora su implementación, que se esté planteando arrancarla en unos meses, ¿cómo consideráis que es ese plazo de 9 meses? ¿Es un plazo realista, no un plazo realista? Sí. A ver, yo creo que es un plazo realista porque además todo apunta por el borrador que hay que lo que se va a hacer es sacar algo muy parecido a lo que ya hay. ¿Vale? Es decir, se va a sacar un sistema parecido a lo que ya hay, con lo cual la conversión tecnológica para adaptar el sistema va a ser menor. 9 meses es un plazo razonable. Obviamente, yo a ese cliente le recomendaría que empezara en la última versión. Obviamente. Está claro. Al final es lo que hablamos. Nosotros tenemos información que nos ha facilitado Du por nuestros canales internos que para la 17, que ya estaría la 18 en vigor, que para la 17 lo van a aportar, a retroportar. Pero claro, también dependemos de a ver qué finalmente viene en el borrador. A priori debería ser más que suficiente 9 meses para tenerlo. Además,
Es que casi no es negociable. Si es que, Una es treinta. que Sí, te no, es que voy no hay diciendo que otra. tienes que llegar. O sea, es que Es que- no te dan mucha opción, pero que 9 meses es un tiempo razonable pensando en eso. En que yo creo que, por lo que parece, van a aprovechar parte del sí, parte del ticket buy, con lo cual gran parte ya está o programado, medio programado. Habrá que cambiar cosas, pero ya está. Bueno, aquí también imagino que dependerá un poco de la implementación. 9 meses para poner esta factura en esto, seguro. Si después quieres Claro. 18 conexiones, ya es Estamos otro hablando tema. de verificar. Bueno, pero un Odoo, digamos, de caja sin muchas modificaciones es más que de sobra, ¿de acuerdo? Sí, No sí, sí. queremos asustar a los posibles interesados. 9 meses es ya, de hecho, un proyecto, lo diga Javier, con cierta ya complejidad, ¿de acuerdo? Un proyecto sencillo, o sea, se implementa mucho antes Vale, y además ahora completo. una pregunta que además creo que en el chat han preguntado justo por este punto. Si soy un cliente que está en una versión anterior de Odoo 16, 15, 14, 13, 12, por contar para atrás, imagino, ¿qué opciones tengo? Porque Odoo a priori 17, 18, para la versión anterior en 16, 15, ¿qué opciones tiene? Pues mira, nosotros para la versión 16, para la 15, y esto no quiero que se arranque como un compromiso, porque hasta que no salga la El orden definitivo. ministerial no nos vamos a tomar la decisión. Nosotros, nuestro paquete de contabilidad está encima de la mesa hacerlo para 15 y para 16. Pero solo con nuestro paquete de contabilidad, y como he dicho, no hay ningún compromiso porque hasta que no salga la orden y vea la envergadura, nosotros no lo vamos a asumir. Y aquí A déjame ver, completar, Javier, y por supuesto también tendremos muy en cuenta la demanda que hay de ellos. Si la son base instalada, 5 por supuesto. personas, la base instalada, 5 personas que requieren el Verifacto en 15, les decimos, chicos, no, mejor migrad, ¿de acuerdo? Que además, sobre todo los que estén en 15 ya es que les toca, ¿de acuerdo? Pero una versión 16, que entendemos que todavía habrá bastante, como dice Javier, no nos vamos a comprometer hasta que no veamos el final, la cantidad de clientes, pero creo que en Nanobyte en principio tiene pensado llegar donde el fabricante no va a llegar. Recordarle a los que nos están escuchando que nuestro módulo de contabilidad solo está para la versión Enterprise. Lo digo porque no va a ser que alguien le lleve a duda. Nosotros lo que estamos hablando es de hacerlo para la versión Enterprise. Es decir, Correcto. nuestro módulo de contabilidad, de momento, aunque hay una línea abierta para llevarlo a Community, de momento lo tenemos solo para versión Enterprise. Sí, de hecho había una pregunta por ahí que la he estado viendo de reojo, ya entraremos, que preguntaba precisamente eso, en principio todo Enterprise, de hecho, corrígeme si me equivoco, Javier, pero ninguna de las conexiones el sí tampoco está para la community, ¿verdad? Bueno, las de Community las tienes en las que son públicas de la De la OCA. OCA. Aunque Odoo anunció, la verdad no lo he mirado, porque nosotros con la línea Community la verdad es que trabajamos menos. No lo he mirado, pero anunciaron que para la versión 17 sí iban a lanzar el ticket buy el sí, lo dijeron en un más en petit comité, pero la verdad es que no lo he mirado si lo han lanzado, porque nosotros, yo creo que no. Pero si la 17 community no se puede facturar. Por eso, que yo creo que no lo han, que no lo Claro, han es que lo lanzado. que estamos comentando aquí un poco en petit comité, perdón, es que en la versión 17 community las funcionalidades de facturar están ocultas. Entonces yo tengo mi duda de cómo va a ser la adaptación si no puedo emitir una factura como tal. Lo que está oculto es sobre todo los asientos Sí, la contables parte y tal. contable. Sí, pero o al final sea, si identifico asientos con factura, habrá que ver Sí, cómo. sí. Pero bueno. Odoo va soltando, seamos francos, Odoo va soltando hacia la community funcionalidad que tienen Enterprise, pero obviamente ellos van reteniendo. Es decir, por ejemplo, el motor de informes de impuestos lo han liberado en la 17 esta, ya lo han llevado de Enterprise a Community, pero claro, han estado un montón de años sin llevarlo, entonces ellos van a ir liberando. Yo me imagino que en un momento dado a lo mejor ellos sí se puedan plantear liberarlo, pero la decisión al final es del fabricante, eso nosotros, pero que también es verdad que para Community hay una OCA bastante potente, sacarán al final algo de los de la OCA y ya está. Perfecto. Pero que dependerá De, del tercero y de cuándo quieran hacerlo. de hecho, quiero incidir un poco, ¿de acuerdo? En un poco las opciones que hemos pasado así un poco, hemos hablado un poquito de otro, qué opciones tengo si estoy en una versión 15, 14, 16, 17 y qué opciones tengo. La cosa es clara, si estás en una 14, tu opción es migrar, ¿de acuerdo? 14 o Ahí no, anterior es migrar, Paco.
15, sí, 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 eso es lo que les estaba comentando. 14 es migrar, 15 depende de la causística, 16 está considerada muy seriamente, 17 y 18 podéis con cierto grado de seguridad. Tened en cuenta que no tenemos la palabra firmada del CEO de Odoo, pero podéis tener bastante tranquilidad en ese sentido que se va a cubrir. Ahora, ¿qué opciones tengo con la migración? En una 14, pues tenéis que Sí, plantearos con migrar de una versión. 14, a ver, tienes otro planteamiento, que sea, os abro aquí un melón si queréis, que es que el cliente en ese momento decida retroportar el módulo de 17 a 14, Eso es otra opción. con la cantidad de horas que te pueda llevar de trabajo. Y, a ver, abramos el melón, por ejemplo, imaginaros un cliente que Vertical. tenga un vertical o que tenga Era algo justo. hiper mega personalizado, que le sea más barato retroportar el Es que módulo muy claro, eso que es súper. migrarlo. Los clientes tienen esa opción. Obviamente, pues esa opción Claro, es que aquí a también nivel de importe es una fiesta. muchas veces también toca pararse, o pienso que toca pararse a reflexionar hasta cuándo voy a estar poniéndole parche a mi vertical, porque hasta el final es mientras que esté dedicándole recursos, hasta cuando lo quieras tirar, que creo que un poco pago también el discurso que tenemos en ventas, con los verticales, con las rentas súper personalizadas, que es una decisión estratégica y demás. Yo creo que la hemos mencionado varias veces, no sé si quieres incidir Yo un poco en creo este que aquí aspecto. lo ideal para el cliente es que se deje asesorar, ya sea por Sí, nosotros, por nuestra parte o aún mejor por el equipo de proyecto, porque habrá causísticas, igual Odoo es muy heterogéneo para lo bueno y para lo malo, habrá clientes que les salga mejor migrar una versión 18 o 17 porque les salga mejor, porque además sobre todo los clientes, pues así que porque era de mis tiempos de consultores, las versiones 13, 14, 12 que todavía quedan muchas por ahí, solían abusar, no usar, abusar de módulos de terceros. Entonces ya son implementaciones que no solo vas a ganar el Verifacto, sino que vas a ganar agilidad, te vas a ahorrar dolores de cabeza en tu implementación de Odoo. Entonces toda esa gente que está en versiones antiguas, con muchos módulos puestos la mitad de las veces sin ton ni son, a esa gente muchas veces es mejor pasarse una nueva versión haciendo una limpieza de todos esos módulos que en las nuevas versiones son superfluos, básicamente. bueno, y hablando aquí un poquito también sobre los módulos de la OC y demás, no sé si queríais apuntar algo sobre la contabilidad en Odoo, qué situación está, qué mejoras esperamos, nuestro módulo de contabilidad. Hombre, lo cierto es que Odoo cada día va mejorando Hombre, que si va, empeora, malvado. Que si empeora ya. escúchame, que hay tiempo para todo. Bueno, Odoo la verdad, cada hay una versión va cosa, mejorando. perdona Javier, hay una cosa que se ha notado. En la localización se ha Sí, notado un antes y un después de que Odoo abriera sede en España antes sí. de que no la tuviera ahora. Tenemos nosotros como partners, notamos una facilidad de decir, oye, estamos trabajando los cambios. Luego tardarán lo que tengan que tardar y nosotros solemos ser más rápidos que ellos, pero ya nos escuchan. Hace 3 años decían, pues no, directamente, te lo decían. Ahora, al estar en España más cerca del mercado, sí tienen su equipo, sí tienen sus recursos, recursos que nos consta que están creciendo para la localización. Mira, por ejemplo, para versión 17, por ejemplo, han incluido de serie el 390. Por ejemplo, han incluido el ticket buy, aunque no es un ticket buy completo y le faltan escenarios que nosotros complementamos, por ejemplo, con nuestro módulo de contabilidad. El ticket buy, por ejemplo, ya lo han incluido. ¿Qué más han incluido? Por ejemplo, bueno, el sí ya viene de la versión 15 o 16, pero le han vuelto a meter más funciones. Es decir, Odoo está haciendo un esfuerzo. También es verdad que nosotros tenemos un módulo que complementa lo que le falta, porque nosotros también vamos haciendo un esfuerzo y en algunas cosas vamos incluso por delante, porque al final nosotros, gracias a nuestros clientes y a clientes de cierta envergadura, pues hemos ido avanzando en cosas que uno tiene, pero que lo cierto es que el diferencial o cada vez va sacando cosas más, o sea, va mejorando la herramienta y es importante. Obviamente, nosotros porque tenemos un módulo de contabilidad, si nos hiciera falta, Nanobay no estaría haciendo ese esfuerzo, que es un esfuerzo muy grande, el levantar ese módulo de contabilidad. Lo hacemos porque todavía el sistema tiene carencias. Y ese módulo de contabilidad viene a suplir carencias que no tiene, que Odoo de momento, pues todavía no tiene suplida. Esperemos que en algún momento no nos haga falta el módulo de contabilidad. De momento, pues ahí Sí. está y ahí lo tenemos a disposición de los clientes. Y de hecho, un éxito rotundo. Sí, no, Lanzo presupuestos
Del módulo como churro. como churro. Bueno, de hecho, la estrategia, sobre todo Paco, tú que eres más de desarrollo de negocio de Odoo, va más enfocada quizá a abrirse a otros mercados que en profundizar en los que ya está. No sé qué nos puede señalar. Sigue un poco la filosofía del propio programa en sí, crece a lo horizontal, que sí, a lo largo del tiempo va también ensanchando las funcionalidades a lo vertical, pero primero ensancha y coge lo básico del máximo de mercado y luego cuando ya el mercado ha llegado a una masa crítica ya se le va añadiendo funcionalidades. Pero en ese espacio en el que todavía no ha llegado Du, para eso todos pueden contar con un partner como Nanobyte. Es nuestro espacio, es nuestro sentido de ser. Llegamos donde el fabricante no llega. Perfecto, pues si os parece, quedan 15 minutillos de webinar. Aprovechamos, vemos un poquito las preguntas que nos han ido llegando al correo, al chat y demás. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿las leo yo o Juanjo prefieres leerlas tú? No, las leo yo, no te preocupes, Paco. Nos comenta Alberto Zaragoza, por cierto, buenas Alberto, ¿qué tal? Que las empresas que están trabajando con el sí no les afecta el Verifacto. Si queréis respondo yo, que sí lo sé. De momento no. Ojo, de momento mayúsculas, subrayado y etcétera. De momento no. Las Estamos empresas, trabajando sobre borradores, recuerden. claro, totalmente. De momento no. Pero es verdad que sí incluye el borrador, que las empresas que estén trabajando con el sí no se verán sujetas al Verifacto porque básicamente es lo mismo. De momento. De momento, ahora que va en el futuro, tampoco hay un compromiso en firme de que no sea así en unos años. De hecho, ahí hay un matiz, porque hay una cosa que además no sé todavía cómo va a resolver Hacienda. Una de las cosas que viene a implantar Verifactu con la factura electrónica es la comunicación entre facturas. Entonces, entendemos, y esto es una cosa que entiendo yo, habiéndome leído los BOE, entiendo que la gente que está en sí, Hacienda, por ejemplo, lo que hará es enviar esa factura al buzón electrónico, a lo mejor, por ejemplo, del cliente que no tenga así, que tenga Verifactu. Entendemos, por ejemplo, que eso será así, pero realmente ahí todavía hay tela por cortar, porque claro, aunque el Verifactu no te tengas que acoger, estoy seguro que el sí al final quedarán que tenga también el código QR, con lo cual tendrán que añadir funcionalidad en el sí para poder descargar el código QR, porque si no, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a llevar un QR en una factura sí y en otras no? Quedaría raro. Entonces yo sospecho que al final lo que se hará es darle esa funcionalidad al sí y a meter el Verifactu. Con lo cual, si yo fuera el programador, pues a lo mejor lo que haría es tener un sí para todo y ya está. No sé, es que realmente es lo más fácil. Si es que es extensible el sí, deja de esto. Pero bueno. Siguiente pregunta, creo que ya la hemos visto, pero bueno, la versión 16 de Odoo va a disponer de Verifactu, se mira una versión superior. Lo que hemos dicho, no va a No hay tener Verifactu compromiso. oficial y nosotros en principio lo tenemos en el roadmap y dependerá de la masa de clientes que justifique ese desarrollo. Así de sencillo, si tenemos una masa de clientes que justifique sobre todo y le vamos a dar más importancia a clientes que tienen nuestro paquete de contabilidad, como es lógico y normal, de acuerdo, llenaremos ese espacio. Como dice Javier, no nos vamos a comprometer hasta que en octubre salga el borrador definitivo. Perfecto. Hombre, si Hacienda lo sacara un poco antes, se agradece. Si hay alguien... Sería un detalle, pero ya sabes que las cosas de Palacio van despacio. ¿La garantía de adaptación a Verifactus será para Community o solo para Enterprise? No entiendo bien la pregunta. Si se refiere a lo de a Odoo, nosotros en Odoo lo que nos ha dicho es por la parte de la Enterprise. Yo Sí. al final entiendo que Odoo tendrá que hacer algo para Community porque si no el software se quedaría sin poder facturar en España. Pero mi compromiso que yo tengo desde Bélgica es con Enterprise. Con Community no nos han dicho nada. Además, con Community no se han querido pronunciar, con lo cual entiendo que lo estarán ellos incluso hasta decidiendo y valorando. Perfecto. Está previsto que se agilice la contabilización de facturas recibidas con lectura automática de información de facturas emitidas con Verifactus. Yo no me entero. Sí. Bueno, está respondida, pero sí. La realidad es que sí. Si al final se hace lo que Hacienda pretende, esperemos que luego se haga bien. La idea es que yo podría conectarme contra el buzón y descargarme la factura. Lo que pasa es que eso está más dentro de la parte de la factura electrónica que del Verifactu, que al final está en el mismo BOE todo, pero son dos cosas distintas. El Verifactu viene a ser el código QR y la factura electrónica es que vamos a depositar en buzones nuestras facturas y el ERP debe de conectarse al buzón y ser capaz de descargar la factura, con lo cual sí debería de agilizar. Pero obviamente esto es como todo. Yo te descargaré unos datos registrales que tú luego vas a tener que
que trabajar en tu Odoo, pues, por ejemplo, si luego tuvieras cuenta analítica, si luego tuvieras proyectos donde imputarlo, todo eso, es decir, no nos va a hacer una factura, no va a haber una factura mágica. Es decir, descargaremos datos, pero luego habrá que trabajarlos dentro de Odoo para contabilizarlos de forma correcta. Perfecto. ¿Llevará implementaciones nuevas en Nanobytes donde el cliente quiera tener base en Community para aprovechar los módulos de la OCA o que cumpla con Verifactu o recomiendas buscar otra parte? A ver. Déjame contestar a mí esta pregunta o si la quieres tú, Juanjo, yo te la dejo. No soy Esta tan pregunta yo creo que es para los dos. Dale, Sí, 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 Esto sí. es para vosotros. Esta es nuestra, lo que tú prefieras. Bien, Amanda, nosotros no le vamos a decir a un cliente que no por ser community. Lo que le vamos a recomendar es lo más óptimo para el cliente. Vamos a ver, si a mí me preguntan y muchas veces en ventas me preguntan, pero yo quiero community. Yo les digo, maravilloso, si a mí mi cliente más rentable es el community, porque es al que más horas le tengo que echar. Obviamente, Amanda, si tú has decidido por los motivos que sea y el más justificado en mi cabeza es que tengas un vertical prácticamente en community, tienes ese caso y necesitas el Verifactu, ¿de acuerdo? Pues obviamente vamos a trabajar contigo. Lo que no tiene sentido es que te hagamos un port a base de módulos de la OCA, desarrollo de Nanobyte, el módulo contabilidad, las cosas que tengamos que hacer, un desarrollo que te cueste 12.000 euros cuando la licencia te va a costar 1.000. Obviamente, igual que tú tienes que hacer un ROI y nosotros te vamos a ayudar a hacer ese ROI. ¿Podemos trabajarlo? Por supuesto. O sea, es decir, eso no te quepa duda, Amanda, que te podemos ayudar. ¿De acuerdo? Ahora que también te vamos a recomendar que no te gastes 15.000 euros en un desarrollo personalizado si pagando la licencia lo tienes más barato. Eso o así. Y aún así, si tú decides que prefieres pagar los 15.000, tampoco te vamos a decir que no, pero obviamente te avisaremos de todas las opciones que tienes, que es nuestro trabajo, aconsejarte y guiarte por el camino que te salga más rentable. Perfecto. Otra pregunta que hemos recibido a través del correo viene a preguntarnos, sobre todo para ti, Javi, si nosotros tenemos algún tipo de roadmap en nuestro módulo de contabilidad. O tú no tienes roadmap, de repente entras un día y te encuentras el modelo 390 por ahí, que a mí me ha pasado, he dicho, anda. Sorpresa. Sorpresa, tal cual, los Reyes Magos. Pero si nosotros sí tenemos algún tipo de compromiso, por lo menos un roadmap de cuáles van a ser las próximas funcionalidades, cuándo se esperan tener. En el módulo de contabilidad, de hecho, en la documentación comercial está, pero por ejemplo nosotros pues, tenemos idea, por ejemplo, de tener resúmenes de cuentas anuales, tenemos idea, por ejemplo, de seguir añadiendo funcionalidad, seguir añadiendo informes necesarios. Por ejemplo, ahora hace poco hemos añadido el 182, perdón, que es para temas te lo diré, de fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro, para comunicar, por ejemplo, a Hacienda para las deducciones fiscales cuando aportas dinero a una ONG o a una entidad sin ánimo de lucro. Tenemos, por ejemplo, estamos a punto de liberar ahora un estado de flujos de efectivo nuevo, que el de Odoo se queda bastante corto y estamos a punto de liberarlo. Hemos liberado el plan. No se adapta realmente, no sigue el modelo de... Pues hemos hecho el modelo tal cual en el BOE. Por ejemplo, tenemos ahora también a punto para liberar este mes un plan general contable para aseguradoras. Es decir, vamos liberando y en el roadmap está puesto. Es cierto que a veces en el roadmap cuelo cosas. En función de la urgencia, pues se cuelan cosas. Pero, por ejemplo, ahora estamos trabajando en el canon digital. Estamos trabajando para añadir en el roadmap el canon digital. ¿Por qué? Pues porque tenemos varios clientes que nos lo han solicitado, nos parece interesante y lo vamos a añadir. Y eso, por ejemplo, pues ha pasado por delante de las cuentas anuales que a mí me gustaría tenerlas para este año. El resumen de cuentas anuales, la parte contable que te hace falta para elaborar tu impuesto a sociedades, el 200 y demás. Me gustaría tener el resumen contable hecho para que nuestros clientes lo disfruten a final de año. No es ningún compromiso oficial. He dicho que me gustaría. Lo digo por si alguno salía. Perfecto. El momento que decida dar el paso, sobre todo en aquellos casos de empresas que estén trabajando, caso típico en un Excel, incluso en papel y boli, cuando decida dar el paso, quizá en parte por la implementación de Verifactu, ¿cuánto tardo en arrancar mi proyecto con Nanobytes? Depende del proyecto. Tenemos el récord ya de arranque en 2 semanas. Ya hemos batido el récord, que lo teníamos en 3 semanas, lo tenemos en 2 semanas. Depende de la empresa. Pero digo, arranque Y lo complejo. No, el arranque, no, yo te estoy hablando de ponerlo en producción. Hemos puesto un cliente en 2 semanas ya. Eso es que el cliente, el pobre, chaval, un poco más.
y se echa a llorar. Pero lo arrancamos en 2 semanas. Pero fue rápido. Voy a meter una pequeña cuña que antes, sin querer, con la vorágine, perdona, discúlpanos, Jordi, que con la vorágine se ha saltado una preguntilla. Yo creo que ya la hemos respondido. Sí, en la última versión de Odoo ha dicho que va a tener Verifactu, aunque esté en los servidores de Odoo. ¿De acuerdo? Y perdona, Jordi, que no la he visto, me la he estampado pues, en mitad del discurso. Disculpa. De todas formas, no os preocupéis si hay alguna pregunta que no dé tiempo a ver. Mañana me pongo yo a revisar preguntas en la base de datos, responderlas y contactar con vosotros por si os ha surgido alguna posteriormente a la sesión. De todas Por formas, supuesto. tenéis el correo de ventas, no sabéis de memoria, ventas@nanobytes.es para estas cuestiones. ¿Vale? Correcto. A ti, Jordi. En cuanto a arrancar el proyecto que me preguntabas, que Paco no... Perdóname, Paco, que te interrumpa mientras me interrumpía. Para nada, Javier, ya sabes, como he dicho al principio de la reunión, eres mi maestro y cuando el maestro habla, el estudiante escucha. Bueno, que nosotros los arranques de proyecto lo hacemos inmediato. También es verdad que estamos trabajando por hacer que las implantaciones sean cada vez lo más rápido posible. De hecho, como te decía, que pensaba que me estabas preguntando por ahí, tenemos hecha ya una implantación en 2 semanas. El tiempo, o sea, no hemos hecho una implantación en menos tiempo y estamos hablando de clientes que tienen cierta envergadura. La implantación anterior, más rápida, se había hecho en 3 semanas. También eso necesitamos que el cliente tenga prácticamente disponibilidad. Este cliente que hemos hecho en 2 semanas, le hemos agendado a la semana 32 horas en reuniones. Hemos liberado un jefe de proyecto para... ¿La llega para dormir o...? No lo sé. No sé, ahora le funciona duro, que no sé si es feliz. 32 horas es una carga de trabajo muy, muy fuerte. Se lo toman a broma, pero créeme que no todo el mundo es capaz de llevar ese ritmo. Nos dijo el cliente que había echado cada semana más de 90 horas de trabajo. O sea, es decir, Sí, sí. había estado trabajando el cliente fines de semana, vamos, echando 12 horas al día para llegar. Pero bueno, el cliente tenía una necesidad, y Nanobyte le ayudó en esa necesidad. Era una situación muy seria. Entonces, una situación muy seria que nosotros la vimos y nos comprometimos con el cliente y eso dijimos, digo, vas a pasar las 2 peores semanas posiblemente de tu vida. Pero que, digo, el sistema ya está andando, ya está funcionando. Y Claro, se da muchas veces cuando un cliente nos pregunta por plazo y demás, es que la respuesta es que el factor limitante va a ser el cliente. Y no queremos ser respetuosos, pero es que la realidad aquí está. Tú necesitas horas, yo te doy horas, yo te doy pro, yo te doy las horas que necesites. Al final, el que marca el ritmo es el cliente. Aquí en esta implantación han intervenido 3 jefes de proyecto. Y uno prácticamente lo hemos liberado para él. Teníamos esa posibilidad, pero que al final el problema muchas veces es que los clientes no acaban de entender que muchas veces el problema es que por más que quieran no se puede correr más. De hecho, este cliente está implantado, pero después faltan cosas. Es decir, la implantación hemos ido a la parte fundamental que necesitaba de facturación, un tema de unión de proyectos y demás, pero claro, le ha faltado ya el detalle fino. Ahora, por ejemplo, ya que se hizo en 2 semanas, para se está, por ejemplo, montando el sistema de fichajes, vacaciones, cosas que ya... Los complementos. Que ya que están. Sí, los pollaques de Paco. Perfecto. Que al final no me ha respondido si el momento que yo pongo un presupuesto, ¿cuánto tarda en arrancar el proyecto? Suelta la mocha que el día siguiente te arranco el proyecto. ¿Te he contestado ya o no? Perfecto. En cuanto a los project managers, creo que todos los que hemos asistido o estamos presentes en la sesión de hoy sabemos cuál es la figura del project manager, el consultor, como le queráis llamar. ¿Tenemos expertos en contabilidad? Sí. De hecho, tenemos ahora mismo 3 expertos y en visos de contratar un 4. Porque al final yo de hecho siempre cuando forman los nuevos jefes de proyecto siempre hago la misma broma. Tú puedes ser especialista en fabricación, en logística, en marketing, pero toda la empresa lo que tiene es contabilidad. Digo, todo lo demás puede ser que tenga una cosa, otra, tú puedes ser, me río porque esa frase la sufrió. Pero contabilidad tienen todo, hijo. Sí, esa frase la sufrió. Y estamos, de hecho, ahora en visos de reforzar el equipo con otro perfil más. De hecho, ya estamos, a ver, que todos nuestros jefes de proyecto me he encargado personalmente de formarlos en contabilidad,
Pero claro, ya hay cosas más complejas que si no tienes estudios previos no llegas. Es imposible. Entonces, tenemos ya 3 perfiles especializados en eso y vamos por un cuarto. Perfecto, bueno, de hecho es que a grandes rasgos al final hay un punto de la contabilidad. Por supuesto, todos los proyectos manejan a nivel general toda la herramienta, saben un poco de todo, tienen su área de especialización, pero si son expertos en todo, son Jesucristo. Y si conocéis un experto en todo, facilitarnos el currículum que le hacemos la oferta, ¿vale? Perfecto. No lo hay. Es decir, de hecho, Bueno, tú estás ahí también. no, yo hay áreas del programa que, por ejemplo, no domino nada. Que además la he sacrificado, olvidado, he dicho, esto no interesa. Esto no me interesa. Perfecto. Llegando ya a las 7 en punto, puntualidad inglesa, vamos a detener aquí la sesión. Cualquier pregunta, como ha hecho mi compañero Francisco, que se haya quedado en el tintero, que pueda surgir posteriormente, nuestro correo es ventas@nanobytes.es. De todas formas, nos pondremos vosotros en contacto en los próximos días para certificar que no haya ninguna nueva duda. Muchas gracias por asistir a este webinar. Como sabéis, en breve os llegarán noticias de las próximas sesiones, próximos eventos que vaya a llevar a cabo. Un saludo y estamos en contacto. Muchas gracias. Venga, un placer. Hasta luego.